Bueno, nos hemos estado dando cuenta de que la alimentación es una de las líneas de estrategia tremenda que el mal tiene para destrucción y para muerte del ser humano. Déjenme platicarles, no sé aquí si han visto alguna vez, yo creo que sí. Esta semana yo veía una escena ahí en internet de una escena fuerte de un médico que tiene que salir a darle el diagnóstico a los familiares después de unos análisis, después de unos estudios, y era un diagnóstico letal. Entonces la familia, los familiares sueltan en llanto y dos o tres personas se van contra el médico y lo empiezan a golpear, y lo empiezan no a golpear, digamos que lo dañaran, sino en un acto de desesperación, y le gritaban que no era cierto, que era un mal médico, que estaba equivocado, que iban a buscar una segunda opinión. Y me recordó muchas escenas de películas donde esto sucede, donde, y quiero comentarles, les comento esto porque les quiero compartir que me he sentido así últimamente, al describir toda la situación como está. Obviamente es algo feo, es algo que no quisiéramos escuchar, pero así como el médico sabemos que no tiene la culpa del diagnóstico, pues lo sabemos, pero tenemos que ir contra alguien porque a veces las cosas, las noticias son tan fuertes que tenemos que descargar nuestra coraje, frustración sobre alguien. Y me he sentido así últimamente, pero vamos, yo quiero decirles que no es mi intención darles malas noticias, al contrario. De hecho, cada mensaje podemos establecer que aunque el diagnóstico de la Tierra, del mundo, de la humanidad, sea un diagnóstico terrible, ningún diagnóstico de muerte prevalece ante nuestro Señor Jesucristo, porque Él resolvió precisamente el problema de la muerte. Yo creo que aquí alguien tendría que haber dicho gloria a Dios, pero no, o por lo menos un gracias a Dios. Porque en Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna, y por eso desde ahora te digo, amigo y amiga, si has estado en una iglesia, no importa si es la primera vez que te acercas, entrega tu vida a Cristo Jesús, ríndete por completo a Él, entrégaselo todo a Él. Que el engaño de la religión no haga presa de ti. Hay que entregarle nuestra vida a Cristo Jesús y caminar atrás de Él, caminar en pos de Él, para poder ser salvos de todo lo que estamos viviendo en esta tierra. Ahora, el problema dentro de las iglesias cristianas, dentro del mundo cristiano desde hace mucho tiempo, al menos algunas décadas, es que parte de este mensaje, la alteración del mensaje que se ha dado desde las iglesias, supuestamente basado en la Escritura, es que nos han hecho creer que nosotros vamos como en un crucero, como en un barco, como en un crucero, vamos de un punto al otro, y parecería, por todo lo que se predica y se ha predicado, que el Evangelio es igual a hacernos más placentero ese viaje en crucero. Y los que ofrendan más tienen una mejor lugar dentro de ese crucero, y toda la predicación está enfocada a que nosotros estemos bien en ese crucero. Pero lo que se obvia de inicio, por seguir el ejemplo, es que ese crucero, si es que fuera un crucero, un barco, está dañado y se va a hundir. Entonces el mensaje del Evangelio no es hacerte hacer que tengas un viaje placentero en un barco que se va a hundir. Si el mensaje es pásala de lo mejor en este viaje, están obviando que ese barco se va a hundir. Ese barco se va a hundir. Y el mensaje del Evangelio es cómo salvarte del hundimiento y de la muerte de ese barco. Ese barco en el que estamos es la vida. Y Dios no nos prometió hacernos más placentera esta vida. Dios lo que nos prometió es salvarnos de la muerte eterna, independientemente de cómo te vaya en esta vida.
Te puede ir bien, te puede ir mal, pero lo importante no es cómo te vaya en esta vida. Lo más importante es que al final tú vayas a vida eterna, que te salves de la muerte eterna. Y espero que comprendamos esto. ¿Se comprende acá? Los veo medio cansadones. ¿Sí están bien? Ok. Entonces, no tenemos por qué esperar bendición. Claro que sí podemos esperar bendición, pero no de acuerdo a los estándares del mundo. Porque si el estándar del mundo marca como bendición que seas rico, la gran mayoría no va a ser bendecido según esos estándares. Y menos si pensamos o si creemos, como se nos ha dicho, que el mensaje central del evangelio sea hacerte próspero y hacerte rico en esta tierra. Y de hecho, yo les he enseñado que la prosperidad no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con otras cosas, y ahí están los mensajes. En línea con esto que les estoy diciendo, les voy a pedir que vean Marcos capítulo 13, versículo 28. Aquí está, lo van a tener ustedes acá al frente, y les estoy poniendo la versión Palabra de Dios para Todos. No te entiendo. Ok. Permítanme un segundo porque tengo que dar acá algo. Ok, Marcos capítulo 13, versículo 28. Me parece que ya lo tenemos por acá. Nada más déjenme dar esto como debe de ser para que ya estemos en línea. Miren, son palabras de Jesús estas que se mencionan acá. Y vean, capítulo 13 de Marcos está hablando nuevamente, como Mateo 24, como en Lucas 21, de los últimos tiempos. Y mira lo que dice Jesús, dice: aprendan la lección de la higuera. Tan pronto como sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas se abren, ustedes saben que se acerca el verano. Y entonces, ¿qué lección tenemos que aprender de la higuera? Dice el 29, así también, cuando vean suceder todas estas cosas, cuando vean suceder, sabrán que el tiempo está cerca, está a la puerta. Entonces Jesús es muy claro al decirnos, al hablarnos de los últimos tiempos, y decirnos, no se trata, o sea, no hay una línea o una intención de que te vaya bien, porque los últimos tiempos, que te vaya bien en esos estándares del mundo, porque los últimos tiempos están marcados por una serie de sucesos, por una serie de eventos, y en vez de estar enfocado en una riqueza material o en un éxito humano en línea con el mundo, tienes que estar atento a lo que sucede en el mundo. Por eso dice Jesús, aprende de la higuera. Cuando empieza a haber una serie de características en la higuera, sabes que el tiempo está cerca. El verano en el caso de la higuera. Cuando empiezan a suceder todas estas cosas que Jesús habla sobre los últimos tiempos, entonces eso será para nosotros como la hoja, como las ramas tiernas en la higuera, que nos están hablando de los tiempos que estamos viviendo. Así que el propósito de estos mensajes es ayudarnos a entender precisamente los tiempos que estamos viviendo, que veamos lo que sucede a nuestro alrededor, que muchas veces no lo sabemos porque estamos tan metidos en el trabajo, en nuestras propias cosas, y lo cierto es que también hay en los medios de comunicación tradicionales no nos dicen lo que está pasando, y si a eso le sumamos que no investigamos, que no buscamos, que no vemos, entonces pasamos desapercibidos de lo que está sucediendo, y eso es con lo que cuenta el mal, que tú no busques, que tú no investigues. Así que sería muy bueno que a partir de estos mensajes cada uno de ustedes empiece a ver todas esas señales, no que se las invente, sino que se dé cuenta de lo que está sucediendo, para que todos podamos estar cada vez más apercibidos de los tiempos que vivimos. ¿Y qué tiempos vivimos? De acuerdo a la estatua que está ahí descrita en el capítulo 2 de Daniel, esa estatua que soñó el rey Nabucodonosor. Estamos en los últimos tiempos y estamos en lo último de los últimos tiempos. No sabemos si vamos a vivir
para ver a Jesús venir en las nubes, pero sí estamos mucho más cerca de esos eventos finales. Ahora, ¿para qué tenemos que estar apercibidos de estos últimos tiempos? Pues en primer lugar, para tener la paz de Cristo, porque vean el mundo como está, y yo sé que muchos cristianos han tenido estas sacudidas fuertes en su interior y les están robando la paz, precisamente porque no están entendidos de lo que está sucediendo. Entonces necesitamos estar entendidos para recibir la paz de Cristo, que nos da fortaleza, que nos da sabiduría y entendimiento para enfrentar lo que día a día está pasando. Yo no sé si se están dando cuenta, pero todos los días hay noticias en México y en el mundo que están sacudiendo a las naciones. Pero no nada más es para que nosotros tengamos paz, es también para ayudar a otros a conocer la salvación de Cristo, porque el mundo entero en este momento está verdaderamente mal, está apanicado y va a estar más apanicado y con mayor temor. Ahora, yo sé que esto puede parecer complejo. A lo mejor ustedes quisieran que yo me parara aquí, hablara del Salmo 23 nada más y de lo bonito que es el Salmo 23, pero de pronto estamos viendo cosas que a lo mejor no habíamos escuchado o no sabíamos y se nos hace complicado el mensaje y no entendemos. Yo te he estado animando cada inicio de mensaje a que quites esa idea de tu mente. Te he dicho, esto no tiene que ver con que hayas estudiado una universidad o preparatoria, no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con la palabra de Dios, con el mundo en que vivimos. Y si te parece complicado, déjame decirte, no es que yo lo quiera hacer complicado, el mundo y la vida ya son complejas, es muy complejo, y cuando vemos la complicación, podríamos caer en la tentación de decir, ay no, esto está muy complicado, yo mejor no escucho, no veo, no nada. Pero precisamente eso es lo que busca el diablo, que tú te des por vencido, que no quieras abrir los ojos, que prefieras estar sometido, inconsciente, ignorante de todas las cosas que Él está haciendo en esta vida. Déjame decirte, Dios es sencillo y profundo. Él es sencillo. Él no tiene la complejidad. ¿Sabes qué es lo que hace compleja la vida? La maldad del ser humano. Eso es lo que hace complejo. Dios dice, ama, pero cuando nosotros no amamos, complicamos las relaciones. Complicamos las relaciones familiares, de pareja, entre hermanos, porque la maldad es lo que hace complejo el escenario en el que vivimos. Parte de mi labor es lo contrario, es ayudarte a entender esa complejidad, tratarla de hacerlo lo más simple, no vacío, no sin sustento, pero sí lo más simple para poder enseñarte la verdad de Dios, para que estés firme todos los días entre tanta maraña que produce la maldad. Así que te ruego por favor que no digas que es difícil. O sea, sí es difícil, pero tienes a Dios que te está dando su palabra, que te da su espíritu, y que por supuesto que tiene vida y bendición para todos los que prevalecemos, mejor dicho, para todos los que perseveramos. Esa es la palabra que quería decir, para todos los que perseveramos en Él y en su palabra. Amén. Amén allá. A ver, quiero que me digan un amén que los escuche hasta acá. 1, 2, 3. ¿Los escucharon? Bueno, vamos a clavarnos en la palabra el día de hoy. Pero vamos a ver primero un poco más de este escenario en el que vivimos. Ya hablamos de Monsanto, tantito. Es tremenda esta empresa que ahora tiene en las redes sociales está puesto como un matrimonio peligroso para el mundo entre Monsanto y Bayer. Y vimos lo que hace, y ahorita Pau y Jazz nos recordaban algunas cosas por ahí. Yo les quiero preguntar aquí, a ver si ustedes sabían. ¿Quién de ustedes sabía que el día de hoy existe un arca, el arca de Noé? ¿Nadie? ¿Sí sabían que existe el arca de Noé? No la de Kitsania. Ok.
No, no sé, pero no está en un parque de diversiones, ni es la de una película, no. El arca de Noé se le conoce así porque es el arca de Noé de las semillas. Y esta es una bóveda que se le ha dado también el título de la bóveda del fin del mundo. Y entonces, este proyecto públicamente se dice que nace con la intención de poder contar con un banco de alimentos en semillas por si alguna catástrofe natural o mundial sucede. Y esto empieza y se construye esta arca de Noé, ya está construida, es una bóveda en Noruega, en la ciudad de Svalbard, en Noruega, 120 metros bajo tierra. Esto tiene ya algunos años de que se hizo este proyecto y pues está ya en Noruega por el frío, porque está cubierta por el frío y entonces se puede cuidar, puede mantener todas las semillas en perfecto estado. Y entonces, supuestamente, esta arca es propiedad del gobierno noruego. Y supuestamente gasta cualquier cantidad de dólares, miles de dólares mensuales para mantenerlo. Y alberga, tiene capacidad para casi 5 millones de semillas que provendrían de todos los países, y todos los países, digamos, que podrían guardar ahí sus semillas y seguirían siendo propietarios de ellas. Entonces, cuando lo escuchamos así, pensamos o podríamos creer que alguien con un grandísimo corazón está pensando en la humanidad, en que si llega un meteorito que destruye la mitad de la tierra, o si hay una gran inundación, un tsunami, o incluso si hay una guerra mundial, porque esta arca, al estar bajo 120 metros bajo tierra, también es un búnker que puede resistir, dicen, el impacto de una guerra nuclear. Entonces se está previendo, por si hay una hecatombe de estas dimensiones, poder contar con el alimento para después de esto y tener un reinicio con la vida natural. Ahora, el problema es que cuando uno empieza a investigar, el día de hoy cuenta con más de 1 millón de semillas, provenientes de más de 200 países. Pero de ese 1 millón de semillas, muchísimas son semillas transgénicas, que además tienen otra particularidad, tienen patentes. O sea, nadie podría sembrar esas semillas más que ellos. Y resulta que para que tú puedas para que tú puedas guardar ahí tus semillas, tienes que dar una cuota de inicio, como una membresía, y entonces solamente los países u organizaciones o millonarios podrían pagar esas cuotas de membresía para poder tener sus semillas ahí. Quiero decirles que hay otros bancos de semillas en el mundo, pero ninguno tan grande como este. Y este se está literalmente apoderando de todas las semillas. No solo están guardando ahí las semillas transgénicas, sino también están guardando las semillas naturales de todos los países. Y ahorita ya llevan más de 1 millón. A mí me impresiona porque esto sigue siendo el esfuerzo humano de prevalecer, de mantenerse con vida sin Dios. Es la misma intención de la Torre de Babel. Y como les decía, supuestamente esta bóveda puede resistir cualquier catástrofe natural, incluso temas de bombas atómicas o cualquier otro tipo de bomba venenosa. Pero resulta que en 2016, con esto del calentamiento climático, hubo un deshielo inesperado y se estaba inundando. Casi pierden
casi pierden todo. Así que tú puedes contar con que Dios sigue hundiendo los Titanics, sigue tirando las torres de Babel. En otras palabras, ninguno de estos esfuerzos basados en el orgullo humano para quitar a Dios de la escena va a prevalecer nunca, y le tenemos que dar gracias a Dios por esto. Entonces, realmente no hay una intención benigna, bondadosa detrás de este esfuerzo. Yo estoy investigando y me fijé bien ahí. La ruta no está tan sencilla para llegar a quiénes son los que sostienen realmente este proyecto de el Arca de Noé. ¿Y qué creen? Pues sí, hay algunos países, hay algunas naciones por ahí, por supuesto Noruega, pero dentro de los principales donantes, o sea, los que dan más dinero, estamos hablando de millones de dólares al año, pues está precisamente, me encontré a nuestra querida Bayer Monsanto como uno de los principales aportadores, a la Fundación Bill y Melinda Gates, también como de los principales aportadores, a la ONU, a la FAO, que es la FAO es la ONU, es una parte de la ONU que se encarga de todos los temas de agricultura y alimentación, y la Fundación Rockefeller. Si alguien quiere buscar los datos, está en la página Global Crop Diversity Trust. Se los voy a decir otra vez: Global Crop, C-R-O-P, Diversity Trust. En esa página ustedes pueden encontrar a los principales donantes. ¿Qué les quiero decir con esto? Y aquí abro un nuevo capítulo que vamos a ver en breve. En otras palabras, las personas que están detrás de este proyecto del Arca de Noé, de la bóveda de las semillas, son los mismos que están el día de hoy intentando controlar al mundo entero. Los vamos a encontrar en diversos frentes o en diversas líneas de trabajo. Ahora, ¿cómo fue que Monsanto llegó a lograr todo este poder? Igual, se los voy a tratar de poner lo más sencillo posible. Lo hizo por medio de, por supuesto, sobornos, de la entrega de muchísimo dinero a través de los cabildeos con los gobiernos, principalmente con el gobierno de los Estados Unidos y posteriormente con gobiernos de otras naciones como la nuestra, como la mexicana, como la nación mexicana. Pero fíjense, en los años 80, tan buenos, ¿verdad?, para muchas cosas, pero ahí George Bush, papá, ¿se acuerdan que los dos fueron presidentes de los Estados Unidos? Bueno, George Bush, papá, era vicepresidente de los Estados Unidos en ese instante, cuando Monsanto empezó a presentar todo su proyecto de ciencia y tecnología transgénica para, como lo vimos ya en la página de internet de esta empresa, para asegurar el futuro alimenticio de toda la humanidad, pero realmente ellos estaban buscando otra cosa. Hay una escena muy clara que ustedes pueden buscar en internet, donde está George Bush con algunos representantes de Monsanto, y él mismo les está diciendo, nosotros estamos encargados precisamente de todo el avance científico y tecnológico de Estados Unidos, hagan una cita con nosotros y seguramente les podemos ayudar. Pues lo hizo, y fue ahí la puerta que abrió precisamente George Bush papá para que Monsanto empezara a tener una influencia y un poderío tremendo que hoy se extiende a casi todo el mundo. Ahora quiero mostrarles por favor el libro de Daniel, recordar este texto del libro de Daniel, capítulo 2, versículo 43. Les voy a leer de la Reina Valera actualizada. Dice, acuérdense que en el capítulo 2 es cuando viene el sueño a este rey Nabucodonosor, que no recordaba, que nadie se lo pudo decir, pero Daniel sí pudo, y le mostraba esta estatua compuesta por diferentes metales. Entonces en el versículo 43 dice, en cuanto a lo que viste,
y ahí se está refiriendo a la parte ya baja de la estatua, los pies conformados, ahí ya no había un solo metal, ¿se acuerdan? La cabeza era de oro, los brazos y el torso de plata, la parte media de bronce, las piernas de hierro, y en los pies se veía el hierro mezclado con el barro, que es lo que dice acá. En cuanto a lo que viste, Daniel está hablando y le está interpretando a Nabucodonosor, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Esto es exactamente lo que les estoy mostrando. O sea, esto que vio Nabucodonosor y que vio Daniel, se está dando a todos los niveles. Aquí les estoy poniendo un dato de los 80s, pero que nos está repercutiendo directamente hoy. Hoy en día, esta fusión, esta alianza humana entre Bayer y Monsanto, todavía no culmina por la serie de negociaciones que se tienen que dar antes de que haya una fusión total, pero ya es un hecho. Y entonces vemos estos matrimonios, porque la palabra alianza ahí es matrimonio, vemos estos matrimonios entre gobiernos y empresas, entre organizaciones, y todo se está mezclando entre alianzas humanas. Pero fíjate bien ahí para que tú lo subrayes, porque lo dice muy claramente la Escritura, pero no se pegarán el uno con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente las relaciones solamente se dan por cuestión de conveniencia y durarán en la medida en la que saquen raja cada uno de ellos, y si ya no, entonces ahí se terminarán y vendrán otras alianzas, porque no se pegarán, no se puede mezclar, dice, así como el hierro no se mezcla con el barro. En aquel entonces ya Estados Unidos era la potencia que hoy conocemos, e iba a la punta de los avances tecnológicos y científicos, y cuando viene Monsanto con este tema de los transgénicos, pues vieron la oportunidad para dar un paso adelante, porque pues se acuerdan, Monsanto es estadounidense. Entonces dicen, con esto nos vamos a ir a la punta del dominio, del control mundial. Entonces, pongan atención a esto, por favor. Es un poquito de historia, pero sí historia real y de nuestros tiempos. Algunos de ustedes, o la mayoría de nosotros, ya habíamos nacido. Teníamos pocos años, pero bueno, en 1992, muy reciente de haber llegado a esta tierra, ¿verdad? Nosotros, la mayoría de nosotros, 1992, la FDA. ¿Qué es la FDA? La FDA es el organismo encargado, en los Estados Unidos, es el organismo encargado de autorizar, de revisar, de aplicar todos los protocolos de calidad, supuestamente, a todo lo que tiene que ver con medicinas y alimentación. Entonces, si no tienes el sello, si no tienes la autorización de la FDA, no eres nada, no eres nadie. Creo que acá es la COFEPRIS, sería el equivalente a la COFEPRIS, para que ustedes sepan de todas estas cosas, son importantes, y entonces, en 1992, la FDA se unió al engaño de Monsanto. ¿Por qué digo que se unió al engaño de Monsanto? Porque la FDA estableció oficialmente que las semillas transgénicas, y digo el término que está ahí en el documento, tienen, fíjense, validado por la FDA, tienen oficialmente el principio de equivalencia sustancial. Lo ponen muy acá para que muchas personas como que no le capten. O sea, ¿a qué se refiere el principio de equivalencia sustancial? A que la semilla transgénica es lo mismo que la semilla natural. Eso es lo que dijo la FDA desde 1992. Y entonces por eso es tan complicado, tanto en los Estados Unidos también, como con nosotros, encontrar en las etiquetas si hay un transgénico o no hay un transgénico, porque están validadas por los organismos oficiales de los países y no obligan a las empresas, dicho de otra manera, no obligan a Monsanto y similares
a decirnos qué es un transgénico y qué no es un transgénico. Así que la FDA se vendió a Monsanto, imagínense cuánto dinero no le habrán dado, y desde entonces la FDA le ha dicho al pueblo norteamericano, y ya sabemos que de ahí viene mucho acá a México, y nosotros creyendo que el producto norteamericano era de fresas y de gente acá pudiente, y nos han estado engañando al pueblo estadounidense y al mundo entero diciendo que la semilla transgénica es lo mismo que las semillas naturales basados en el principio de equivalencia sustancial. Entonces ya con el respaldo del gobierno, Monsanto comenzó su plan perverso, un plan perverso de enriquecimiento, pero también para literal adueñarse de la simiente de todo el planeta, de todos los países, y es entonces cuando Monsanto crea la policía del gen. Matones encargados, investigadores privados encargados de ir no solamente a revisar supuestamente que nadie estuviera haciendo mal uso de las semillas patentadas por Monsanto, sino también hicieron otras cosas. Algunas personas los describen como investigadores privados que venían en nombre de Monsanto, pero parte de lo que hacían muchas cosas, pero parte de lo que hacían es que Monsanto sacaba campañas en Estados Unidos para que los granjeros denunciaran a otro granjero si estaban haciendo usos de las semillas de Monsanto sin haberlas comprado. ¿Cómo iban a saber? Pero entonces ofrecían un dinero. Y entonces ahí tenemos a Sergio y él inventaba que Daniel estaba sembrando semilla de Monsanto, y llegan estos policías y les levantaban demandas para quitarles finalmente su productividad y su tierra. Y hay testimonios, muchísimos testimonios, de que estos policías del gen, como en la parábola del sembrador, por las noches iban y aventaban semillas transgénicas en los campos donde no les compraban, para después llegar y decir: tú estás usando mi semilla, es mía, no la puedes usar, te voy a demandar. Vean por favor Daniel capítulo 2, versículo 42, palabra de Dios para todos. Dice aquí Daniel, es el mismo capítulo, pero hace rato les leí el versículo 43, estamos regresando un versículo. Dice: es decir, que así como parte de los pies y de los dedos eran de barro y la otra parte de hierro, está explicando Daniel, de igual forma el reino, este tiempo que nosotros vivimos, será en parte fuerte y en parte débiles. Ahora fíjense, se supone que en la mayoría de los países, al menos como los nuestros, no sé si esta señal esté llegando a algún país de Asia o de algún otro continente, pero al menos en muchos de los países europeos y por supuesto de América, la gran mayoría nos gobernamos por sistemas basados en la democracia, donde se supone que hay elecciones y nosotros, que supuestamente tenemos el poder, ejercemos nuestro poder a través del voto para elegir gobernantes. O sea, la democracia es el poder en manos del pueblo, o el poder por el pueblo. El barro representa precisamente a la humanidad. Somos la parte débil, mis queridos, que es vulnerable y que puede ser dominada por la parte más fuerte. Nos han engañado, nos dicen que tenemos el poder. No es cierto, porque son otros, allá arriba en esas cúpulas, son los que están planeando el futuro de ellos, sin importarles nosotros. Y esto cada vez es más evidente, no solo en México, en cualquier parte del mundo, y no solamente a partir de los gobiernos, porque ahí vemos esos gobiernos aliados con las empresas y todos nos dicen: queremos lo mejor para ti, estamos desarrollando programas tremendos, ¿no?, para tu bien, alimentación, seguridad, salud, una serie de cosas. No es cierto, están
desarrollando sus planes para enriquecimiento y dominio. Aquí te voy a recordar Apocalipsis 17:1, que ya lo vimos también. Y vamos a ir escalando a niveles más de mayor entendimiento. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1. Mira, dice, vino, y vea, yo quiero que recibas esta palabra, por favor. Sobre todo, si tú eres una persona de las que dice, ay, cada mensaje me pone más nervioso. Bueno, ten aquí, recibe esta palabra, por favor. Capítulo 17 de Apocalipsis. Ay, vamos a leer Apocalipsis. A ver, ¿quién me dice de aquí qué quiere decir la palabra Apocalipsis? Muy bien. Entonces yo le ponía un ejemplo a una persona hace poco, le decía, mira, es revelación. Apocalipsis no quiere decir, te voy a meter miedo. Entonces le decía a una persona, imagínate que vienes a mi casa y que yo te digo, oye, ahorita que te vayas, no dobles a la izquierda porque ahí hay unos asaltantes, dobla a la derecha y aunque vas a caminar un poquito más, vas a llegar salvo y sano a tu casa. Y yo le preguntaba, ¿te daría miedo eso? ¿Me captaron acá o no? ¿Te daría miedo? ¿Sí te daría miedo? Dios mío. A ver, se los voy a decir otra vez porque creo que no me captaron. Vienes a mi casa y yo te digo, ahorita que te vayas, no dobles a la izquierda porque ahí hay unos asaltantes. Vete por la derecha y aunque vas a rodear más, vas a llegar seguro a tu casa. ¿Te daría miedo eso? No, ¿verdad? Porque te estoy revelando lo que va a pasar. Y te estoy dando la ruta segura. Eso es lo que hace Apocalipsis. Apocalipsis nos dice lo que va a suceder, lo que ya está sucediendo, para que sepamos qué hacer y por dónde irnos. Entonces, por favor, recibe esta palabra. 17:1. Dice, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, con Juan, diciendo, ven acá y te mostraré, ¿qué dice ahí? A ver, todos acá, por favor, otra vez. Ven acá y te mostraré la condenación. ¿De quién? De la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Recibe la palabra, aliméntate de la palabra. Esto que vemos ya está condenado. Todo lo que estamos viendo en el mundo, toda esta actividad de la gran ramera con sus alianzas humanas para destruir a la humanidad, para controlarla, ya está condenada. Dice en el versículo 2, con ella fornicaron los reyes de la tierra. Lo que estamos viendo, lo que les estoy tratando de mostrar de la manera más sencilla posible, con lo que estamos viviendo ahora, no en Europa, no en Asia, aquí en nuestra tierra también. Los reyes de la tierra fornicaron con ella y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de la fornicación. ¿Cuál es ese vino de la fornicación? Oye, vamos a mezclarnos, vamos a hacer negocios, vamos a sacar dinero, vamos a enriquecernos, vamos a dominar el mundo. Oye, pero se van a morir, ¿quién se cuenta? No importa, daños colaterales, que además tenemos que reducir los índices de poblacionales en el mundo. Vamos a dominar, y esto lo vamos a ir viendo cada vez más claramente. La semana pasada les hablaba del caso India. Muy brevemente, hoy les voy a hablar del caso México, que aquí además nos habla de otro punto que es, dentro del mismo tema, que es la contaminación de los transgénicos. La contaminación de los transgénicos. Aquí, en esta parte, vamos a ver un videíto. Entonces les pido que tengan ahí listos con sus volumen, con el volumen de sus aparatos, por si no se le tienen, más bien por si le tienen que subir. Pero les platico, ahorita lo vamos a poner. Hace menos de 10 años, estamos en el 2020, hace menos de 10 años, un investigador de la Universidad de Berkeley estaba realizando un proyecto sobre transgénicos y el maíz en los Estados Unidos. Y este investigador encontró algo tremendo. Se llama Ignacio Chappell. Él era maestro, o no sé si sigue siendo maestro, en la Universidad de Berkeley, en los Estados Unidos, y junto con su clase de maestría o doctorado, estaban realizando una investigación sobre el maíz transgénico. Entonces lo que este cuate decía, necesitaba con sus estudiantes era, ok, aquí tenemos el maíz transgénico, ahora necesitamos un contrario
para ver las diferencias entre el maíz transgénico y el maíz natural. ¿Dónde? Y entonces él llevaba años de venir a las comunidades apartadas en Oaxaca, y él sabía, lo sabía desde antes de que viniera a México. Decía, no hay maíz más puro que el de México. Entonces llegaron a Oaxaca, y ahí en Oaxaca, cuando hace ya varios años, cuando empezaron a recoger el maíz más puro, pues, oh sorpresa, porque el maíz que se estaba dando ya en la tierra de Oaxaca, desde hace 20 años por lo menos, ya era maíz transgénico. Entonces no pudo realizar su investigación, pero encontró otras cosas. Y él publicó sobre esto en la revista Nature, o Natura, o Naturaleza, y esto llegó a oídos de los expertos en México. Entonces acá en México comenzaron una investigación sobre el maíz, en México, en 5 regiones de México, mejor dicho, en todo el país, y encontraron que en 5 regiones de México, de las más importantes en productividad de maíz, ya era todo transgénico. Y esto se realizó desde el Instituto de Ecología de la UNAM. Aquí no hay ningún puma. Ok. Y entonces, él comprobó lo que se comprobó aquí en México, que lo que este investigador decía, pues era verdad, pero hubo más. Y ahí fue donde se dieron cuenta de que no solamente hay transgénicos en México, sino de que ya se habla acá de contaminación transgénica. ¿Qué es esto de contaminación transgénica? Que ya no solamente hay transgénicos que se producen por siembra, sino también ya hay transgénicos que salen en los campos de manera silvestre, o sea, nadie los siembra. A todo esto que ha sucedido en México y que ha sucedido también en otros países del mundo, esta contaminación transgénica, Monsanto no la llama contaminación transgénica, por supuesto, ellos la llaman presencia accidental. ¿Quién sabe cómo sucedió? ¿Quién sabe cómo llegó esa semilla transgénica a esos campos? Pero en Oaxaca se han organizado ya desde hace años, porque se dieron cuenta de que personas de Monsanto literalmente iban a esparcir semillas transgénicas para que después acapararan el mercado. Ustedes pueden encontrar a personas oriundas de Oaxaca que han vivido y que han nacido ahí en esas tierras, hablando de la segunda conquista en México. La primera fue la de los españoles, y ahora dice la segunda conquista es el personal de allá habla de la conquista de los transgénicos, donde dicen ahora vamos a tener que depender de los productos que nos vendan, de las semillas que nos vendan, porque ya vinieron a infectar nuestros campos. Hay esfuerzos constantes en Oaxaca de capacitación a la población. Miren, todo ese maíz es el que nos llega a nosotros, diciéndoles, los que saben, dicen, cuando veas una planta, y les ponen fotos, cuando veas una planta como esta, que no corresponde a nuestro campo, arráncale el tallo, para que no siga creciendo este tipo de planta o plantíos aquí en nuestra tierra. De hecho, la semana pasada, uno de nuestros queridos integrantes de Río, Sergio Cervantes, me compartía también algo que está sucediendo en este momento en Sinaloa con Monsanto, este tema de la contaminación genética, donde también juegan un papel muy importante algunos insectos, entre ellos las abejas, que polinizan y van de campo en campo. Los investigadores acá en México se han dado cuenta de que no solo las abejas, el viento por la polinización extiende todos los transgénicos a campos naturales, que donde no se está sembrando semilla transgénica, pero también ahí la han encontrado. Entonces, bueno, agradezco a Sergio, agradezco también, esta semana también me hicieron llegar algunos artículos y algunos documentos importantes que estoy revisando. Cristian y nuestro querido Cristian Guerra y alguien más por ahí me hizo llegar, entonces ahí tenemos mucha información. Ahora, les voy a pedir por favor que veamos el video, pongan atención, pongan toda su atención en esto porque está
tremendo. Este es un video de lo que les decía del Instituto de Ecología aquí en México, en la UNAM. Entonces, pongan atención en lo que dice esta investigadora. Lo vemos. El artículo de Ignacio Chapela en Nature provocó una gran conmoción en México. El Instituto Nacional de Ecología confirmó la contaminación del maíz mexicano. Los genes Roundup Ready y BT se han encontrado en el maíz de 5 regiones del país. ¿Qué ocurrirá si el maíz transgénico se cruza con las variedades tradicionales? La doctora Elena Álvarez llevó a cabo la experiencia con una flor local. Introdujo el mismo gen en varios ejemplares de la planta y después observó su crecimiento. Nosotros hemos visto que aún 2 plantas idénticas genéticamente, es decir, tienen todo el genoma idéntico, todos los cromosomas son igualitos y tienen el mismo transgen, pero este transgen está localizado en diferentes sitios, ¿no? Y sin embargo, cuando vamos a analizar el fenotipo, es decir, la forma floral que tienen estas plantas, algunas de ellas son idénticas al tipo silvestre, es una flor normal con 4 pétalos, 4 sépalos que están abajo, y otras son flores aberrantes. Tiene pelos ectópicos, tiene pétalos también con formas raras, y algunas de estas flores pueden llegar a ser completamente monstruosas. Y la única diferencia entre esta y la que parece silvestre es la localización del transgen, que se insertó en otro sitio por casualidad. ¿Por qué es preocupante? En México, una vez que estas semillas sean liberadas al ambiente, es muy probable que los transgenes vayan y se inserten en los genomas de las razas criollas mexicanas. Esto no se puede controlar. Una vez que se libera al ambiente y que hay entrecruza, que la va a haber porque el maíz se poliniza abiertamente por viento, entonces el fondo genético del criollo puede hacer que el mismo transgen tenga efectos distintos, ¿sí? Ok. Íbamos un poquito desfasados con el video que se estaba transmitiendo acá, pero ya estamos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Sí lo captaron o no? Ok. Sí están bien, de verdad, los veo, son muy... Ok. Pues, no sé qué les haya parecido allá en casa, pero quiero llevarlos a lo siguiente. Espero que sí lo hayan visto, el video y hayan captado lo que la investigadora dijo. Pero ella mostraba dos plantas iguales y decía, podemos poner un transgen en las dos y de lo que produciría serían igual, parecerían iguales, aunque una es natural y otra es transgénica, pero además luego empiezan a salir otras cosas de acuerdo a la colocación del transgen, y entonces ahí dice ya empiezan a haber flores aberrantes, ya no son como la original, pero también puede haber incluso, decía, flores monstruosas, y me llamó mucho la atención en esto. Ahora, aquí es donde yo creo que Dios tiene otra palabra para nosotros. Primero ahí en Apocalipsis 17, donde dice, te voy a mostrar la condenación. Todo esto está condenado a morir y a desaparecer para siempre. Pero tenemos que estar listos y atentos y firmes, o mejor dicho, para poder estar firmes en medio de todo esto que estamos viviendo. Pero aquí Dios tiene otra palabra para nosotros, por favor. Te voy a llevar al primer libro de Samuel, capítulo 17, donde está la famosísima historia de David contra Goliat. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, vamos a ver cosas muy interesantes. Palabra de Dios para todos. Fíjate, dice acá, primer libro de Samuel 17:4. Si un famoso guerrero de Gat, llamado Goliat, salió del campamento filisteo, y este hombre medía 3 metros de altura. ¿Qué estaba pasando? ¿Se acuerdan?
el ejército filisteo se había reunido en un valle para pelear contra el ejército israelita dirigido por el temeroso y cobardón Saúl, el rey Saúl. Y entonces todos estaban ahí reunidos, pero no se iniciaba esa batalla porque estaban esperando a ver quién hacía el primer movimiento. Ese era el escenario y ese era el contexto, un contexto de guerra que está en este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y entonces viene esta referencia a Goliat, que era un hombre, un guerrero de Filistea, de una ciudad llamada Gat. Aquí empiezan cosas interesantes que te quiero compartir. Resulta que la palabra Gat significa, es una palabra hebrea, todas las que te voy a leer son hebreas, que significa lagar. ¿Sí saben lo que es un lagar? Un lugar donde se pisotea algo, es por ejemplo donde se hace el vino, donde está toda esta actividad de iniciar con, que en algunos lugares es hasta tradicional. Entonces el lagar es precisamente ese lugar donde se está pisoteando algo, como podrían ser las uvas. Eso quiere decir Gat. La palabra filistea o filisteo viene de la palabra pelishtita o peleshet. Esa es la palabra original para hablar de la tierra de Filistea o para hablar de un filisteo, alguien de esa tierra. Y quiere decir ondulante o migratorio, alguien que no está permanente, alguien que no permanece. Pero viene de una raíz muy interesante que es revolcarse. Entonces, unan estos significados, ¿sí? No está permanente, se revuelca en un lagar. ¿Y qué creen? Goliat quiere decir desnudo y desterrado en sentido de deshonra. O sea, Goliat no quiere decir gigante con cara de malo que me da mucho miedo. Claro, nos da miedo, pero vean lo que quiere decir Goliat. Goliat quiere decir desnudo y desterrado en sentido de deshonra. Entonces miren amigos, efectivamente Goliat era un ser de 3 metros de altura, como lo dice la escritura, 3 metros de altura, el doble de tuyo, ¿no? El doble que de cada uno de nosotros. Pero además tenía una gran armadura, armas poderosas, que ahorita vamos a ver, pero en realidad ese ser de 3 metros de altura era un desnudo desterrado que andaba en deshonra, revolcándose y destinado a ser pisoteado. Entonces, cuando vemos a Monsanto, a Bayer, metiéndose hasta nuestras mesas, poniendo cosas en nuestras tortillas, caramba, en la tortilla. Porque toda la tortilla tiene transgénico, habrá alguna que otra que no. Pero si ya se fueron a meter hasta Oaxaca, la misma tierra. Si ya les importó poco todas esas comunidades indígenas que viven de eso y los están sometiendo a producir solamente transgénicos y para que tú cuando te vayas a comer un taco ahí de chicharrón en salsa verde de esos que hace Charlie, o si vas a comerte un taquito de pastor así, ¡ay, no! Ahora resulta que ya está, ahí está metido Monsanto, se te está metiendo no solo a la mesa, sino también a tu organismo. Bueno, cuando vemos a esos gigantes, y todas esas alianzas entre los poderosos y los gobiernos, entre la FDA, en la próxima semana voy a terminar esta parte hablándote de la ONU, hablándote de la Organización Mundial de la Salud, todas esas alianzas para enriquecerse, para dominar, pues caramba, somos como el pequeño David ante Goliat, ¿no es cierto? Pero ahí, precisamente ahí es donde está nuestra esperanza, en ser los pequeños. Podemos ser David, es más, lo somos.
nadie apostaba por él, su familia no lo respaldaba, su pueblo tampoco, el rey menos, el rey lo dejó ir porque era un cobarde. Nadie respaldaba a David, pero Dios sí lo respaldaba. Nadie apostaba por David, pero Dios apostaba por David. Mira lo que dice el primer libro de Samuel 17:5. Mira, aquí te va a hablar de cómo se presentó ese gigante. Oye, vemos un gigante y decimos, Dios mío, ¿qué es esto? Pero además lo vemos con un casco de bronce y una coraza también de bronce en forma de escamas de pescado, que pesaba solamente la coraza pesaba alrededor de 55 kilos, lo que pesa Andy, creo, acá, ¿no? Bueno, Andy pesa menos. Ya se enojó porque le estoy diciendo que tiene sobrepeso. Bueno, alguno de ustedes debe de pesar por ahí de 55 kilos. Versículo 6. Se llevaba unos protectores de bronce en las piernas y una jabalina al hombro. La parte de madera de su lanza era tan grande como el rodillo de un telar y la punta de la lanza pesaba casi 7 kilos. Era tanto lo que él cargaba que tenía que llevar un escudero que marchaba delante de él con su escudo. ¿Te imaginas? O sea, tú ves un ser de 3 metros y luego lo ves con todas esas cosas, pues caray, podemos entenderlo perfecto cuando vemos las dimensiones de un Bayer, de un Monsanto, de los gobiernos y todas las alianzas que hacen entre ellos, y podemos pensar que no tenemos esperanza, pero es precisamente en ser los pequeños que está nuestra esperanza. Mira, Goliat era un gigante que portaba lo último en armamento de su tiempo, lo último del poderío militar de su tiempo. Por eso los filisteos lo consideraban su paladín, o sea, era su producto estrella. Pero recuerda, y ya lo sabes, espero que lo hayas apuntado, recuerda lo que en realidad era. Era un... muy bien, exactamente, era un desnudo, era un deshonrado, que se revolcaba y que iba a ser pisoteado como cualquier cosa en el lagar. Entonces todos los días salía este gigante a desafiar a los ejércitos de Israel y se burlaba de ellos, los menoscababa. Así, querido, como todos los días salen esos gigantes de allá afuera a amedrentarnos, a desafiarnos, a querer ponernos el pie en el cuello. Mira lo que dijo Goliat, versículo 10. Dice, Goliat también dijo, vean, dice, me río del ejército de Israel, los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. ¿Ves? Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat, ¿y qué dice ahí? Así nos quieren tener el día de hoy, así salen todos los días a decirnos, mira la pandemia, y mira los presidentes, y mira las revueltas en Estados Unidos, y mira las revueltas en Jalisco, y mira lo que está pasando, cómo está esto tan desordenado, tan complicado, y todo esto es para meternos miedo, pero es en ese momento cuando aparece David, ese jovencito guapo. Si ustedes quieren tener una idea más o menos de David, un jovencito guapo, pero débil. Tendría, en un puberto, seguramente tenía 17 años por ahí y algunos granos más en su espalda o en su cara. No creo que tuviera granos, fíjate, porque no había transgénicos, o a lo mejor sí. Seguramente sí, ¿verdad? Ya lo habíamos establecido. Pero ese muchachito débil fue el único que enfrentó al gigante. Entonces, agárrense, mis queridos, agárrense. Por eso es que es importante que seas parte de la familia de Cristo, que seas parte de la familia de Dios, que entregues tu vida a Él, que nazcas de nuevo y que seas de los que somos débiles, pero que enfrentan gigantes. Te voy a decir algo. Lo que estamos viendo en el capítulo 17 del primer libro de Samuel
es la batalla de Goliat contra David, de David contra Goliat, pero también estamos viendo la batalla del ser humano contra la alteración genética, porque ese Goliat era un producto de la alteración genética de esos tiempos. Yo no sé por qué ya llegó hace rato a esas conclusiones que nos dijo, pero porque todavía no entramos a todo ese tema, pero vamos a entrar al tema de la alteración genética humana, bueno, donde está el ser humano involucrado, ¿ok? Pero yo les pido que no saquen conclusiones apresuradas hasta que no lleguemos a eso. Por ahí habían salido algunos comentarios de si algunos métodos de concepción, espérense tantito a que lleguemos a esos temas. Pero lo que tú tienes aquí con David y con Goliat es al ser humano puro contra la alteración genética monstruosa que vemos en Goliat, donde incluso dice la Biblia, algunos de estos gigantes tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies, donde precisamente podemos ver esas alteraciones genéticas. Entonces ahí tienes a Goliat con toda su altura, con toda su grandeza, su poderío militar y armamento de primera, y del otro lado tienes al pueblo de Dios temeroso, pero frente al pueblo de Dios, un David pequeño, sin armas, sin grandeza, pero mira con qué fue. 17:45. No les estoy dando la hora, les estoy dando el capítulo y el versículo. Dice, entonces David dijo al filisteo, fíjate cómo sigue, así como en el Edén hubo una guerra de palabras, acá sigue habiendo una guerra de palabras. El filisteo salía y decía, a ver quién es el guapo que se va a enfrentar conmigo, pónganme a uno y que pelee conmigo. Y todos los días salía y los amedrentaba, nadie iba hasta que salió el jovencito David. Y entonces cuando David salta al ring, cuando David salta al hexágono, para los que conocen de la UFC, ¿es hexágono o octágono? Octágono, para cuando salga, para cuando David salta al cuadrilátero, a la arena de pelea, ahora David es el que le dice al gigante, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, o sea, con lo último, con la mayor tecnología armamentista, con lo más poderoso, pero yo voy contra ti, ojo, iglesia, mira, escúchame, en esta escena de la vida, o sea, en la escena de la vida que estamos viviendo, no hay lugar para espectadores, te lo voy a decir. O eres de los gigantes, o eres de los pequeños que están contra los gigantes. Si tú quieres ser espectador, que digas, no, yo no me voy a meter en nada de eso, yo mejor desde la tribuna, es precisamente los que están de espectadores a los primeros que se los lleva el gigante. O sea, son el blanco de su ataque. Entonces, o eres carne echada a la parrilla para hacer comida, o eres el gigante, estás del lado del gigante, o eres el que está contra el gigante. Y si eres iglesia de Cristo, estás en contra del gigante. No puedes estar de espectador, porque es a ellos, los que están de espectadores, son precisamente el blanco perfecto para seguir avanzando en sus planes malignos. ¿Me estoy explicando con esto? Ok, entonces dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, lo último, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Ojo, porque aunque ellos, los gigantes, están buscando dominarnos a nosotros, realmente el diablo y todos sus seres caídos están teniendo una batalla contra Dios. O sea, a quien le quieren pegar dañándote a ti es a Dios. A quien quieren dañar pegándote a ti es a Dios. Tú no les importas en lo más mínimo y van a pasar sobre ti sin importarles nada, pero ellos saben que tú le importas a Dios.
Y si te pueden engañar a ti, si te pueden hacer caer a ti, si te pueden destruir, si te pueden robar la paz, si te pueden enfermar, ellos saben que le están haciendo daño a Dios. Porque esta es una guerra del diablo contra Dios. Pero nosotros, iglesia, somos parte de los escuadrones de Israel, del pueblo de Dios, que tiene por general a Dios mismo. Lo cual quiere decir que esta batalla no es nuestra, o no tenemos que enfrentarla nosotros solos. El Señor, versículo 46, te entregará hoy mismo en mi mano. ¿Te acuerdas lo que significa Goliat? Y yo te venceré. Lo que David veía no era un ser de 3 metros, lo que David veía era a un desnudo, desterrado, revolcándose, y lo iba a pisotear. Y eso es lo que, por eso tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Porque yo no te estoy hablando para que le tengas miedo a Monsanto, a Bayer, a los gobiernos, a las organizaciones, sino para que entiendas quiénes son ellos. Y con todo su poderío son unos pobres, desnudos, deshonrados, que van a ser pisoteados por el ejército del Señor Jesucristo, en su tiempo y en su momento. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. ¿Ves? Ahí está lo que significa su nombre. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto es lo que necesitamos, que el mundo entero sepa que hay Dios en la iglesia de Jesucristo. También todos estos congregados sabrán que el Señor nos libra con espada, que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla y Él te entregará en nuestras manos. Entonces tú vas a ser responsable de qué y cómo alimentarte. Pero cuando ya no sepas y ya no tengas manera, porque todas esas argucias y todas esas negociaciones allá en las cúpulas aceptan que te presenten productos que son adulterados, que te van a hacer daño, pero se cubren entre ellos para que no los etiquetes. Cuando tú estés ahí estás frente al gigante. Cuando estés frente a tu plato, estás frente a ese gigante. Cuando vayas al mercado, cuando vayas a escoger tu verdura, dices, Señor, a lo mejor le vas a preguntar al del puesto, oiga, es transgénico, y se te va a quedar así con cara. Bueno, Señor, pues ya no supe. Pero cuando tú estés allá haciendo tu guisadito, tu caldo tlalpeño, cuando estés haciendo tus milanesas, cuando estés haciendo tu arrocito, vas a decir, Señor, no es con espada, yo no puedo saber, no puedo obtener los recursos científicos para quitarle los transgénicos a esto. Pero Señor, tú me das este alimento y tú vas a hacer que este alimento sea bueno para mi cuerpo, que no produzca ninguna enfermedad y que me fortalezca para tu gloria. ¿Cuántas veces comes al día? Yo como por ahí de 5 o 6. Bueno, todas esas veces tendré que estar orando, creyendo en esta palabra del Señor. ¡Uy! Así es como debemos enfrentar nuestro presente, con todos estos gigantes. Ahora mira, nota lo siguiente. Hace poquitos años, cuando predicábamos del primer libro de Samuel, del capítulo 17, decíamos, enfrenta a tus gigantes. Y nos referíamos a estas cosas que tú no podías vencer, que estaban dentro de ti. Y bueno, eso podrá seguir para muchas personas o en diferentes momentos. Pero mira cómo la palabra de Dios nos ayuda a tener una nueva lectura y cobra una nueva dimensión por las cosas que vivimos. Porque ahora esos gigantes no son los que están dentro de nosotros. Ya no nada más es un pecado que no podemos vencer. Mira, si ya no venciste los pecados que tenías, pues ahora ya tienes otros gigantes que tienen nombre y apellido, que están allá afuera y que están poniendo sus ojos en ti para dominarte y para destruirte, pero nosotros los podemos vencer en el nombre de Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios se va haciendo viva, se va haciendo eficaz en cada etapa de nuestra vida, va cambiando la vida y la palabra de Dios nos va dando una nueva interpretación de lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora pon atención en esto, sigo en el 17.
Dice, entonces David metió su mano en la bolsa. Él no iba a sacar espadas, no iba a ponerse una armadura, y tomó de ahí una, otra vez díganlo allá en casa, y tomó de ahí una, y la arrojó, ¡pum!, hiriendo al filisteo en la frente. Luego vuelve a decir, la piedra quedó clavada en la frente y este cayó de bruces. Bueno, de bruces es así, ¿no? ¡Paz! Hacia el frente. Así venció al filisteo con una honda y una, 3 veces piedra. Y lo mató sin tener una espada en su mano. Entonces David corrió, fíjate cómo está ahí el cumplimiento de esa profecía que iba en el nombre del propio Goliat. Y de donde venía, de la ciudad y del país de donde venía. Se puso sobre el filisteo, como en un lagar, y tomando la espada de un chamaquito sacó ahí la espadota del gigante, la sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Terminó como lo que su nombre significaba. Ahora, te estoy señalando la palabra piedra. La palabra piedra, les voy a pedir por favor a todos que repitan conmigo, es la palabra en hebreo eben. Muy bien. A ver si se acuerdan. A ver si se acuerdan en casa. Esta palabra eben, que es la palabra piedra, viene de la palabra baná. ¿Se acuerdan? Baná, a ver. Muy bien. Es la palabra que aprendimos en Génesis cuando se le dio forma a la mujer del hombre. Entonces es formar, dar forma a algo nuevo de algo ya creado. ¿Se acuerdan? Entonces, la palabra piedra es eben, de la raíz hebrea baná. Y 3 veces nos dice, con una piedra venció al gigante. El barro de la estatua de Daniel con el hierro, la piedra, el barro. Del otro lado, los fuertes, el hierro. La piedra clavada en la frente del fuerte, el barro derrotando al hierro. Espérate. ¿Por nuestras fuerzas? Claro que no. Somos David, con una piedrita, somos el barro, pero el barro al final derriba al gigante. El barro vence al hierro. Pero hay otro punto aquí importante. Te voy a volver a hablar de la piedra, pero necesito darte esto para que lo podamos entender todavía mejor. Ay, Dios mío. Regreso a la investigadora de la UNAM, que nos habló, que vimos en el video hace un momento. Y es necesario reafirmar este punto porque es maravilloso. Ella dijo que si ponía otro gen dentro de la planta, dependiendo de dónde se colocara, podía salir igual a la natural, podía salir aberrante y podía salir monstruosa. Me llamó muchísimo la atención estos términos que ella utilizó, porque tú tienes un ejemplo visible y tangible que puedes ver y tocar de lo que sucede en las plantas, mejor dicho, un ejemplo en las plantas de lo que sucede con las personas cuando reciben un gen proveniente de la palabra de Dios alterado. Por eso empezamos toda la primera serie, la primera temporada de esta serie, comenzamos hablando de la alteración genética, porque la alteración genética de la palabra de Dios, porque el poder de la palabra de Dios genera vida. Cuando la palabra de Dios es pura, genera personas que estaban muertas y viven ahora espiritualmente. Pero cuando viene esta alteración de la palabra de Dios en su gen, entonces produce alteraciones. Voy a decir muerte, pero también produce alteraciones. Y esa mentira, como lo vemos en las flores y en las plantas, tal como lo vimos acá en el video,
esas alteraciones de la palabra de Dios pueden producir personas que parezcan cristianos de verdad. Que tú los ves y dices, ay, pues están igual de bonitos. Alaba, sirve, habla, todo como un cristiano de verdad. Pero dependiendo de dónde coloques la verdad alterada de la palabra de Dios en la vida de esas personas, de pronto podría producir una persona religiosa con conductas extrañas, deformadas, que se van haciendo aberrantes. ¡Uy! Y después también puede producir personas monstruosas que llevan a cabo actividades monstruosas. De ahí la importancia de mensajes como estos para mantenernos con todo nuestro ser en la lucha por la verdad. Porque así como luchamos, miren, en Río de Agua Viva, les platico a los que no son de Río de Agua Viva, en Río de Agua Viva esta semana muchas personas empezaron a decir, ¡ah! ¿Y ahora qué compro? ¿Ahora qué productos compro? Y pasamos por ahí una lista a toda la comunidad para tratar de ayudar, y estamos tratando ahí de dar información sobre qué productos comprar, que no traigan transgénicos, que sean buenos productos, que sean buenos, bonitos y baratos. Pero así, de esa misma manera, tenemos que preocuparnos porque la palabra de Dios que recibimos y que obtenemos sea pura, que no traiga alteraciones genéticas. Por eso es tan importante, por eso ponemos los textos acá, por eso te pedimos que saques tu Biblia, que anotes, y si no estás anotando ahorita, que después lo estudies, para que no recibas, así como te preocupaste para tener un mejor alimento sobre tu mesa, así que te preocupes constantemente para que recibas la palabra de Dios. Y así como tú vas a los anaqueles en las tiendas y ves transgénicos, así en el radio, en la televisión, en internet y por todos lados, hay montón de exposición de palabra de Dios que viene alterada. Y te tienes que cuidar de lo que entra de esa alteración mañosa, manipuladora de la verdad de la palabra de Dios. Las verdades alteradas, que es una forma de decir mentiras mezcladas con verdad, producen deformaciones terribles en las personas, producen deformaciones terribles en sus conductas y en sus formas de ser. Y lo podemos ver en las conductas de un hijo hacia su padre, de un padre o madre hacia sus hijos, de esposos, que se les mete por ahí un gen ya equivocado y empiezan a cambiar, empiezan a hablar diferente, empiezan a comportarse diferente y llegan a hacer cosas, tener conductas verdaderamente monstruosas. Ahora déjame ir al cierre y por la gracia de Dios espero poder transmitirte esto. Voy a hacer una pregunta muy obvia. Digan ustedes, ¿por qué es importante el alimento físico? Sí, ¿no? Si no comemos, pues nos morimos. Entonces el alimento nos da vida y nos da fuerza para tener una calidad de vida, no solamente vida. Entonces, sin el alimento nos morimos. Pero la Biblia dice, como el título de este mensaje, que no solamente de pan vivirías. Y bueno, a mí me intrigó mucho esto y no tengo toda la respuesta, pero quiero compartirte lo que Dios me dio en estos días. Vamos a ver una escena también muy conocida por todos nosotros, pero ahora va a tener una nueva, o no una nueva, sino un entendimiento más amplio. Capítulo 4 del Evangelio de Lucas. También está en Mateo y en Marcos, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán,
y fue llevado por el Espíritu al desierto. Todo esto es plan de Dios, era plan de Dios, importantísimo plan de Dios. Y lo llevó por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada. Ojo con esto, porque si no comemos, nos morimos. Pero Jesús decidió no comer durante 40 días. Para mostrarnos que no solo de pan viviría el hombre. Esto es tremendo, Dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ojo con esto. Entonces el diablo le dijo, otra vez guerra de palabras, como en Génesis, como en Samuel 17, como en Génesis 3, como en Samuel 17, ahora otra vez en Lucas 4, y le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, otra vez una piedra, di a esta piedra, y miren lo que dice el diablo, que se convierta en pan. La palabra convierta es una palabra que se traduce al español un poquito más apegado, sería que llegue a ser. Y viene de la palabra ginomai, no la tenemos acá, pero es la palabra ginomai. Acá está. Y miren lo que significa esta palabra: hacer que sea, generar. Gin, nomai, está compuesta por la misma palabra que es gen. Ahora, quiero que me entiendas aquí algo de parte de Dios. Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. Cuando Él dijo, cuando Él habló, su poder creador creó todo de la nada. Pero yo te voy a pedir por favor que saques de tu mente la idea de que cuando Dios crea es como si fuera un mago que aparece de pronto una paloma. Eso no es así. Todo lo que los científicos se asombran de todos los procesos biológicos que hay en la Tierra, sea en la Tierra, en las plantas, en los animales y por supuesto en el ser humano, tiene una profundidad de procesos, de mecanismos que están sucediendo todos al mismo tiempo, y así es como Dios crea las cosas, las genera. Y así como lo vimos en Génesis 1 cuando dice que cada árbol produzca fruto de acuerdo a su especie y fruto con semilla de acuerdo a su especie, es que Dios respeta los procesos que Él mismo establece, los procesos biológicos que son tan asombrosos pero tan complicados para el ser humano, tanto que todavía no puede lograr tener un entendimiento completo de cómo funciona la vida. ¿Qué te quiero decir? Que para que Dios, para que Jesucristo convirtiera esa piedra en pan, no lo iba a hacer así como ¡pum!, sino iba a establecer un proceso de transformación. Pero resulta que eso es lo que Él mismo dijo, no. Lo que el diablo le estaba diciendo es: altera la genética de la piedra para que llegue a ser un pan. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Eres Dios. Y resulta que la piedra que tenía en Jesús, esta palabra ginomai, la otra parte de la frase, no era una piedra como la que agarró David, que seguramente era como de este tamaño, o así, para que ocupiera en la frente del gigante. Yo tengo frente gigante, no tengo frente de gigante. Entonces imagínate la frente del gigante, una piedra, ponle así. No, la palabra piedra que está aquí en Lucas es lo que refiere a una piedra de molino, que era a lo mejor una cosa aquí como una bocina de las que tenemos acá, que daba vueltas para triturar. Entonces imagínate tú con 40 días de hambre y ves una piedra del tamaño de una bocina grande, y el diablo le dice: altérala genéticamente para que comas. Era un manjar.
pudo haber sido un manjar. Pero Jesús, aunque pudo hacerlo, eso hubiera implicado hacerlo, además de hacerle caso al diablo, hubiera implicado ir en contra de lo que él dijo, esto es bueno. ¿Qué es bueno? Lo que él estableció. Lo que él estableció. Y quiero que entiendas que el Señor no va a ir en contra de su propia palabra, de lo que él ha establecido, para bendecirte a ti. Porque él ya te bendijo, dejando todas las cosas establecidas para que sucedan como tienen que suceder. Cada vez que tú quieras alterar los procesos que Dios tiene, estás en riesgo de ir en contra de Dios. Cada vez que tú quieras apresurar algo, hacerlo más rápido, vas a ir en contra de lo que Dios estableció para tu propio bien. No hay atajos con Dios. Tienes que ir en el proceso establecido por Él. Tú vas a sentir que vas tarde, tú vas a sentir que se te va a ir la oportunidad, pero si estás dentro de los procesos que Dios estableció, entonces ya tienes la bendición de parte de Dios. Ves allá a Jesús en la más grande de las debilidades humanas, sin dolor físico, sin dolor de un golpe, de un flagelo, no, pero sí en la mayor vulnerabilidad de su carne, de su cuerpo, y Jesús no cayó en las contrataciones, y uso la palabra a propósito porque eso es lo que hizo el diablo en el cielo. Dios le dijo, a causa de tus contrataciones, y eso es lo que vemos en el mundo, que el diablo sigue haciendo con todas las mezclas, contrataciones. Jesús no cayó en las contrataciones del diablo. Jesús no cayó en las artimañas del diablo, pero no lo hizo en su poder divino, lo hizo en su poder humano, en una debilidad humana en la cual tal vez tú nunca has estado, con un hambre de 40 días. Y con un hambre de 40 días encima, y con la posibilidad de alterar genéticamente la piedra para convertirla en pan, Él le dijo un rotundo no, y con ello, yo espero que estés acá. Y cuando le dijo no, le lanzó una piedra que lo golpeó mortalmente, así como David se la lanzó a Goliat. Porque el gigante, Satanás, también está destinado a ser pisoteado, ¿o no es esa la promesa? Ahora, ¿recuerdas qué es lo que destruye la estatua de Nabucodonosor? La estatua que vio Daniel. Una piedra, una gran piedra. ¿Y esa piedra qué simboliza? Sabemos, a Jesucristo ganando la batalla, a Jesucristo y su reino, que interesantemente no viene a golpear la cabeza de oro, ni el torso de plata, ni la cintura de bronce, sino que viene a golpear precisamente a los pies de esa estatua. En otras palabras, viene a golpear en los tiempos en los que estamos viviendo para dar paso a la vida eterna. Todos estos gigantes que vemos el día de hoy, que se están levantando, que están haciendo alianzas unos entre otros, los vamos a ver caer, ya sea que estés aquí en la tierra o que vayamos al cielo. La única forma en que no los vas a ver caer es que tú no seas parte de la iglesia de Cristo, que tú no seas parte de la familia de Cristo. Y mientras tanto, mientras llega esa piedra y destruye los reinos y las mezclas de nuestros tiempos, ¿qué hacemos? Bueno, la palabra de Dios nos dice, Jesús lo dijo, te recuerdo lo que te leí de Marcos capítulo 13, aprendan la lección de la higuera, estén alertas viendo todo lo que sucede. Tenemos que tener puestos los ojos en la eternidad y muy abiertos aquí. Nuestros ojos tienen que estar abiertos mirando a la eternidad, porque no es que nos vaya mejor acá, es que nos vaya bien para toda la eternidad, en vida, en bendición. Pero tenemos que tener los ojos muy abiertos con todo lo que está pasando aquí. ¿Cómo?
Número uno, tienes que estar orando constantemente, tienes que estar orando porque la oración es lo que te mantiene alerta. Dos, tienes que estar estudiando la palabra de Dios, así como te preocupaste por lo que ahora vas a comer, así tienes que estar preocupado por la palabra de Dios, comiendo de ella, porque no solo de pan vas a vivir. El pan que vas a comer a lo mejor ya está adulterado. Y pastor, ¿cómo le hacemos para quitarle los transgénicos? Pues mira, revisa los anaqueles a ver cuál puedes tener cierta seguridad, y de lo demás, ora. Pero acabas de decir que Dios no va a alterar los procesos. No, es que por lo que vas a orar por el transgénico ya es la alteración. El Señor no va a hacer sano el alimento que te vas a comer porque altere sus procesos. Va a regresar a su forma original lo que Él te dio. Y entonces, cuando tú oras por tus alimentos, puedes tener la esperanza y la seguridad de que Él sí va a quitarle todos los transgénicos de manera poderosa y sobrenatural, porque va a regresar a su forma natural lo que tú te estás comiendo y que no sabes qué es. Mantente orando, mantente estudiando la palabra de Dios, porque no solo de pan vas a vivir, porque este cuerpo se va a destruir, pero la palabra de Dios nos va a dar vida y vida eterna. Sé responsable y busca buenos alimentos, pero no vas a lograr tener tu mesa llena de alimentos naturales. Y te voy a decir algo, qué bueno. Pastor, pero nos estás diciendo duro y duro con que los transgénicos. No, ¿sabes por qué? Ay, Dios mío, ¿sabes por qué? Incluso hasta está establecido por Dios que no sepas. ¿Por qué deja Dios que todas esas alianzas entre gobiernos y empresas legislen para que no sepamos si son transgénicos o no? ¿Sabes por qué? Para que cada vez que tú te sientes a tu mesa estés de la mano de Dios. Porque si por ti mismo vas a obtener un alimento totalmente natural, te vas a olvidar de Dios. Pero si ahora teniendo esta enseñanza y diciendo, Dios mío, ¿cómo puedo estar seguro que esto que me estoy comiendo no me va a producir algo malo? El Señor va a estar ahí a tu lado y te va a decir, aquí estoy contigo, solamente pídemelo. Y entonces entenderás el poder y la profundidad que hay en orar por los alimentos. Por eso oramos por los alimentos. Hoy ya no es solamente darle gracias, sino es pedirle a Dios que con su poder convierta lo que tenemos a su estado original, ¿verdad? Pero no le vamos a pedir que convierta las piedras en pan. ¿Ah? Él puede hacer eso, pero lo que sí, Él no lo va a hacer, lo puede hacer, pero no lo va a hacer. Pero lo que sí va a hacer es bendecir lo que tú te comes. Ahora, si no lo crees, entonces, ¿cómo podrías creer que Dios alimentó a más de 4 millones de personas con la mejor comida cayendo del cielo, que se llamó el maná? Y también de eso te voy a hablar la próxima semana, para que veas cómo Dios nos alimenta desde el cielo. Pero te lo digo, te lo adelanto, el maná es Jesucristo. El maná es el verbo, la palabra hecha carne. Y de esa palabra es de la que realmente vivimos todos los días de nuestra vida sobre esta tierra y de la cual viviremos para toda la eternidad. ¿Tú crees que en el cielo no vamos a comer? Uy, si acá la comida es rica, amigo, allá en el cielo va a ser la cosa más extraordinaria. Quisiera orar por ti.